Récord. Bienvenidos y bienvenidas. En este video vamos a compartir algunos comentarios, ideas, preguntas para realizar una devolución de las producciones que ustedes han subido en esta unidad 2, que es sobre los enfoques reflexivos, y también algunos comentarios para continuar con esta actividad. En primer lugar, explicitar que estas consignas que les venimos proponiendo desde la elección y análisis de imágenes, la escritura de este relato de prácticas, su posible relectura en grupos o parejas y otras actividades que vamos a seguir proponiéndoles como estrategias de trabajo, también constituyen herramientas que ustedes pueden utilizar desde otros roles, el de investigadores, el de formadores, para repensar algún plan. Y además de estas herramientas podemos incluir otras que no vamos a trabajar en particular, pero que ustedes las tienen en las guías y en los textos y en los materiales, como es la entrevista de confrontación de un sujeto que ha sido observado en una clase con ese registro de observación de clase, las entrevistas de explicitación de una práctica. En ese sentido, al realizarlas, nos parece importante que ustedes puedan tener en cuenta que esta experiencia de realización de las consignas es un medio para el análisis de las propias prácticas, para el análisis de sus prácticas como docentes, y también para hacer la experiencia de su utilización desde estos otros roles que tienen que ver con el análisis, la reflexión, la investigación de las prácticas de enseñanza, siendo que estas prácticas constituyen el objeto de conocimiento, a la vez que constituyen el campo de intervención y el propio campo de desempeño. Ya ahora podemos, hecha esta aclaración que nos parecía importante enfatizar, describir y contarles qué fuimos encontrando, qué escuchamos en sus producciones. Un poquito de esto va a contar Flor y después vamos a trabajar sobre las formas de abordar en las partes 2 del retorno a las prácticas, porque ya el relato es una forma de retornar a esas prácticas. Bueno, bien, buen día, buenas tardes. Bueno, la lectura y la mirada que hicimos sobre los relatos nos permite pensar en distintos ejes. Por un lado, la referencia a la trayectoria de ustedes como docentes, ¿no? A partir de relatos de primeras prácticas, de primeras experiencias como docentes. También encontramos relatos que ponen el foco en experiencias de innovación o experiencias novedosas que proponen ustedes como docentes. Esas experiencias se centran en alguna actividad de aprendizaje en particular, en alguna experiencia de evaluación que focaliza ya sea en la práctica del parcial, en la práctica de evolución que proponen ustedes o que han vivido ustedes, ¿no? Esas prácticas de devolución. Y también encontramos relatos que ponen en el centro de la experiencia el lugar y la importancia que tiene trabajar con materiales reales o auténticos o simulados que acercan a sus estudiantes a la futura práctica profesional. Y también encontramos en cierta medida referencias a aspectos emocionales que están presentes en la enseñanza, en la formación, en el aprendizaje, y que, bueno, naturalmente encontramos en los relatos, porque, bueno, son relatos de primera persona, ¿no? Ahí encontramos referencias a risas, a llantos, a emociones, a alegrías, a procesos, a viajes compartidos. Bien, esto digamos como una primera sistematización en relación a temas o ejes que presentan los relatos de ustedes. Focalizamos en las consignas puntualmente ahora. Uno de los ejes, como una invitación a mirar los relatos, a revisitarlos. Uno de los ejes que proponemos tiene que ver con la pedagogía de la formación de Ferri. Y bueno, entonces acá una de las posibles preguntas es qué representación
tenemos y aparece en el relato en relación con la tarea docente, con nuestra práctica. Ustedes se ven en ese relato como artesanos, como mediadores, como analistas de su propia práctica, que proponen modificaciones, son técnicos, son artistas, ¿no? ¿Qué supuestos, qué ideas se expresan sobre la tarea docente? Siguiendo con Ferri, esta idea que nos comparte, que es la de la formación como un ponerse en forma, en adquirir formas. Acá podemos preguntarnos cuáles son las formas de la profesión de base de ustedes que se hacen presentes en estos relatos y en estas propuestas, ¿no? En relación con mis opciones valorativas sobre el trabajo en equipo en mi profesión, el lugar que asume la manipulación de ciertos objetos en la práctica profesional, el trabajar en el análisis, la hipótesis, la elaboración de hipótesis a partir de experiencias de campo, en terreno, la importancia de hacer entrevistas para ajustar una propuesta con clientes, con pacientes, con sujetos de la intervención. Y siguiendo esta línea de la formación, como ponerse en forma y cambiar de forma en forma, también nos preguntamos por la forma docente, ¿no? que tenemos, ¿no? Y cómo llegamos a construir es nuestra forma de enseñar, ¿no? Quiénes han intervenido, quiénes han mediado, quiénes han sido nuestros maestros, qué experiencias previas vivimos, experiencias que tomamos para copiar y replicar, para dialogar, para discutir, para interpelar, ¿no? La posibilidad de transitar estas consignas nos permite tomar distancia, objetivar nuestra propia posición docente y pensarnos en relación a cómo llegamos a construir la forma docente. Y una otra posible entrada para seguir pensando desde Ferri tiene que ver con pensar, bueno, en la formación a partir de mediaciones de condiciones y soportes y, y volver al relato en dos sentidos, ¿no? Volver al relato desde lo que está escrito, pero también desde lo que podamos seguir aportando para reconstruir y ampliar el análisis y pensar, por ejemplo, cuáles han sido las múltiples mediaciones que nos permiten ser hoy el o la docente que soy, ¿no? ¿Quiénes fueron nuestros mediadores? ¿Qué experiencias vivimos? ¿Con qué materiales? ¿Con qué recursos? Y en otro sentido, pensar cuáles son esas mediaciones y esas condiciones que nosotros como docentes ofrecemos a nuestros estudiantes. Esta es una de las posibles. Estábamos ahí, ¿no, Flor? Así como Florencia recién comentaba algunas de las preguntas que a nosotras se nos ocurrían con la lectura de sus relatos, ¿sí? Que emergían con mayor fuerza a partir de leerlos. Desde John estuvimos también retomando las consignas que les proponíamos en el campus y pensándolas específicamente para las producciones que han compartido, tanto en el eje referido a las tensiones y articulaciones entre la epistemología de la práctica y la epistemología profesional, o tanto desde el eje referido a reflexión sobre y en la acción que les proponemos desde John. Desde ambos ejes, algunas preguntas que se nos han ido ocurriendo y que las compartimos para que puedan retomar las que más les interesen y tengan resonancia en sus producciones. Por un lado pensábamos en los relatos que narran situaciones de materias de fin de carrera, que describen propuestas para el desarrollo de competencias profesionales. Pensábamos, ¿qué modelos de profesional aparecen en juego? Como expertos, como investigadores, y en qué momentos de esa clase, de esa práctica, predomina cada uno. Puede haber una combinatoria y en algunos tramos predomina el modelo experto, en otros el modelo de un profesional investigador. Ahora, si nos pensamos como profesionales competentes de la enseñanza, si pensamos en su arte como docentes, preguntarse qué saberes han puesto en juego
qué situaciones, qué tipo de inteligencia advierten ustedes que intervino al momento de pensar ese cambio, esa innovación que están describiendo. Otra pregunta posible es la secuencia de indagación que ustedes le están presentando a los estudiantes. Una secuencia de indagación para llevar adelante una práctica y que le están proponiendo a través de las actividades de la clase. ¿Cómo se caracteriza esa secuencia? ¿Qué pasos contiene? Y al mismo tiempo, como en otro nivel, en diálogo, ¿cuál es la secuencia de indagación de la propia práctica docente que ustedes han ido construyendo para llegar a esta propuesta que le hacen a los estudiantes hoy? Es como una vuelta, ¿sí? Una vuelta de tuerca. Por un lado, pensar la secuencia de indagación que como docentes le proponen a sus estudiantes, y luego pensar qué secuencia de indagación de su práctica docente ustedes han desarrollado para llegar a la propuesta de indagación que le hacen a los estudiantes. ¿Cuáles son los puentes entre ellas? ¿Cuáles son las articulaciones, los puntos de tensión? Otra posibilidad es pensar si en esta clase que están describiendo aparecen los rasgos de un practicum reflexivo, tal como lo caracteriza John, en qué se expresan estos rasgos del practicum reflexivo, cómo aparece en esta práctica que ustedes relatan, en la innovación que realizaron, la comunidad de prácticos en tanto docentes de la cátedra y la comunidad de prácticos en tanto los profesionales del campo. Es decir, en algunos casos va a ser el campo de la ingeniería, o los médicos, los psicólogos, es decir, cómo aparece esta comunidad profesional en la práctica que plantearon, y cómo aparece la comunidad de prácticos de docentes. En varios relatos mencionan a los compañeros de cátedra, o al titular, o a la JTP, bueno, cómo aparecen en la práctica que relatan. E incluso podríamos pensar también en la comunidad de prácticos que forman los estudiantes como tales, porque también hay diferentes relatos donde aparece este estudiante como experto estudiante o como estudiante que recién comienza, y cómo esto es incluido por ustedes en esa práctica. Esperamos que esto los desafíe, seguramente que sí, y la idea es que si ustedes necesitan ampliar el relato, desarrollar más algunos tramos, puedan hacerlo, porque seguramente, y es parte de ese proceso, al momento de pensar estas preguntas, pensar con los autores, de volver a los textos de John y de Ferri, surjan cuestiones de esa práctica que en el primer relato no aparecieron, detalles que no se tuvieron en cuenta, cuestiones que tienen que ver con la clase como ámbito de esta práctica que es situada, que no habían aparecido al momento de relatar la práctica, y que ahora con los autores se vuelven necesarias, aparecen, ¿sí? Uno las evoca, necesita desarrollarlas, y que esto está abierto. Mismo para los que aún no han terminado de completar ese relato, que puedan retornar, volver a este relato. Por eso es el tiempo que pensamos que podía ser necesario para esta actividad. Y poder retomar este relato de estas prácticas, con mayúscula, estas prácticas realizadas en esta clase, por este docente que cada una es de esta materia. Y como decía Florencia, en una perspectiva también a lo largo de la historia de este docente que han venido siendo a lo largo de la trayectoria. Esos diálogos van a depender también de la singularidad de ustedes en la lectura y en el retorno a esta práctica, y en la cual, de nuevo, como siempre decimos, cuenten con foro, mensajería y demás para ir revisándolo, ir formulando preguntas. Vamos a subir algunos ejemplos de relatos, no de los elaborados por ustedes, sino otros relatos, para también tener de referencia, de idea, de ilustración. Así que la invitación es a trabajarlo y a pensarlo
como algo en elaboración, en continuo. Seguramente cuando termine el seminario, y eso también es parte de los propósitos, tendrán nuevas preguntas para hacerle a ese relato. Bien. ¿Algo más nos quedó, Flor, pendiente o creo que ya? Por ahí podemos cerrar volviendo, bueno, a invitarlas a revisitar sus relatos desde estos comentarios, desde las consignas, y bueno, y tomarlo en este sentido que plantea como Ferri, como un espacio de formación pensando sobre uno mismo. Y el viernes ya les llegará el enlace durante la semana para encontrarnos sincrónicamente el viernes 9 de abril. Chao, chao, chao.